Bienvenidos a este segundo ciclo de nuestro programa Salud en Tiempos de Cambio. Mi nombre es Claudia Jablonka y junto a Alejandro Benigni los estaremos acompañando ciclo a ciclo, semana a semana, esperando hacer de este programa algo ameno, instructivo y, bueno, que lo pasen bien. Esa es nuestra intención y mejorar vuestra calidad de vida. Alejandro, ¿dónde estamos? Estamos en un lugar muy hermoso, la Catedral de San Isidro, una catedral que se nombró así en 1997, una catedral que tiene vitrales franceses, 3 naves, una capacidad para 3.000 personas, relojes en las 4 caras, una cosa realmente es bellísimo. Que tiene una persona que está visitando Buenos Aires, que va a visitar Buenos Aires, no solamente por sus atractivos turísticos, que los tiene muchísimos, que vamos a ir mostrándolos también a través de este programa, sino también de la cantidad de médicos y de medicina y de técnicas que hay en Buenos Aires que la hacen hoy, como decimos siempre, casi una capital biológica de Latinoamérica. Así que bueno, justamente vamos a ir mostrando y hoy vamos a empezar el programa desde acá, desde San Isidro, de esta hermosa catedral. Con un bellísimo día. Con un bellísimo día. Bueno, pasamos a nuestro primer entrevistado. Empecemos con nuestro programa, con nuestra primera nota y disfruten el programa. Me quedé con muchas ganas de continuar hablando de factores de crecimiento, principalmente en el tema de las artrosis. ¿Por qué un paciente llega a usted y tiene que creerle, a usted o quien sea, o tiene que creerte de que realmente la artrosis tiene cura? Todos pensamos o nos dicen que sí, podemos creer que es mágico. ¿Cómo le explicarías vos a todos nuestros oyentes y televidentes en este caso de que no es mágico, de que tiene todo un proceso? Adelante. Bueno, fundamentalmente cuando uno aplica factores de crecimiento para restaurar piel, para restaurar hueso o para restaurar articulaciones, fundamentalmente lo que está haciendo está concentrando estos factores de crecimiento para replicar, dividir y hacer más células sanas, porque hay muchas células enfermas que provocaron un desgaste en esta articulación y a veces el cartílago articular, una carilla con otra, se desgasta a tal punto que lo que tengo es el roce de una carilla de hueso con la otra. Entonces, esto hace que la sensibilidad y el dolor aumenten exageradamente. Cuando uno ve pacientes que llevan 4 años, se le hizo una sola vez factores de crecimiento en una rodilla y ve que la articulación se ha restaurado a tal punto que el traumatólogo, cuando mira una placa de antes y una placa de ahora, ve el cambio, bueno, ya esto es fundamental para poder seguir aplicando y fundamentalmente estoy restaurando esta articulación porque esto se puede corroborar, se puede comprobar en placas anteriores. Por supuesto que si el paciente me viene con una placa, yo no le puedo mostrar la placa futura. Va a tener que esperar un tiempo. Biológicamente hay un tiempo para que pueda hacer sus controles radiológicos y ver la diferencia. Y a su vez, él sentir que no tiene más dolor, que puede empezar a caminar, que puede empezar a hacer una vida mejor que la que tenía. Viste que somos todos un poquito impacientes y Sí. ansiosos. ¿Qué dirías? A ver, ¿en cuánto tiempo normal, razonable, de acuerdo a cada individuo, puede uno esperar sentirse mejor, sin dolor o poder hacer sus... Yo he atendido a algunos pacientes, por ejemplo, se levantan después de la camilla, después de media hora de hacerse factores de crecimiento y caminan y no tienen dolor. Bueno. Lo que pasa es que no tienen dolor por la aplicación de factores de crecimiento, no tienen dolor por la aplicación de algún plus que yo utilizo para que no tenga. Y no son corticoides, por supuesto. Obvio, sí. Porque muchas veces uno ve casos donde le han hecho infiltraciones de corticoides y bueno, esto ayuda a que la articulación se destruya un poco más o más aceleradamente. Entonces, el corticoide es muy noble, pero para algunas cosas, para otras no. Lo que es beneficio ahora de un corticoide intraarticular
bueno, va a ser un perjuicio para mañana. A veces hay pacientes que me han dicho, bueno, me han querido colocar un biopolímero. Un biopolímero, en el caso de la articulación, es como separar un poco las carillas articulares para que el paciente no tenga dolor. Es como hacer una esponja de biopolímeros entre una carilla articular y la otra, pero este biopolímero en algún momento va a intentar salir desde el punto de vista biológico de la articulación, sí, porque no nació ahí. En cambio, los factores de crecimiento son míos, son autólogos. Lo que hago, los saco de la sangre, los concentro y los pongo en un lugar determinado con una intención que va a ser la de restaurar esta articulación. ¿Qué porcentaje? No importa, no importa el porcentaje. No hay que medir los porcentuales, hay que medir la calidad de vida que el paciente recupera. Esto es lo importante. Hay que medir que el paciente deja de tener dolor. Esto es importante. Y si antes hizo 5 o 10 visitas o tratamientos diferentes, eso no quita que lo que uno le vaya a hacer desde el punto de vista biológico pueda llegar a ser un fracaso. Yo siempre le digo a los pacientes que tienen problemas articulares, yo tengo armado, después de experiencia de años de restaurar tejido, de hacer medicina regenerativa, tengo más o menos 10, 12 puntos que el paciente tiene que hacer. No solamente la magia del factor de crecimiento. ¿Cuáles son? Y bueno, por empezar, los lisados, la celuloterapia, las desintoxicaciones corporales, la limpieza hepática, la alimentación, no comer todos aquellos alimentos que van a acidificar mi sangre. Cuando tengo mayor acidez en la sangre, un pH de la sangre bajo, voy a tener mayor inflamación y mayor dolor. Entonces, algo voy a tener que hacer como paciente, si quiero sanar. Y si no, como cada uno en la vida puede hacer lo que le gusta o le place, puede seguir enfermo. O sea, acá no hay ningún problema. O sea, uno intenta mejorar la calidad de vida en un todo. Por eso, fundamentalmente uno tiene que hacer, o yo estoy convencido de que tiene que hacer una medicina integrativa. Claro. No puedo tratar las articulaciones y me estoy olvidando del hígado. Claro. Y es como vos decís, si el paciente no quiere, entonces, o sea, es llegar, es entregarse y seguir, sí. Si el paciente no quiere cambiar el conflicto emocional que lo llevó a enfermar la articulación, pues puede seguir con ese conflicto emocional, pero que nunca pretenda curarse. Porque lo que el paciente normalmente busca es curarse y no sanarse. Hay una gran diferencia. Cuando hablamos de curación, estamos hablando del cuerpo físico. Cuando hablamos de sanación, estamos hablando de todo mi ser. ¿Sí? En los distintos planos que nosotros tenemos. Entonces, sí vale la medicina integrativa. No tengo que solamente mirar la rodilla, tengo que mirar otras cosas. Y tengo que preguntarme, como muchas veces lo hemos expresado, tengo que preguntarme, ¿por qué enfermo? ¿Y cómo me curo? Está bien, eso está bárbaro en el momento que vos no estás con dolor. Cuando estás con dolor no pensás en eso. Cuando el paciente está con dolor, se le puede atender el dolor. Claro. Yo en la primera consulta al paciente no le hago factores de crecimiento. ¿Qué haces Hablo. Hablas mucho. Le pregunto si él sabe por qué enfermó. Lo básico. Pero normalmente la persona no sabe por qué enfermó. Sí, pero yo le voy a ir dando pautas. Lo vas guiando. hasta que descubro que el paciente es inflexible, que tiene resentimiento, que tiene ira, que ha vivido la desvalorización, la sumisión, la obligación, que alguien le ha dirigido el rumbo de su vida. Claro. Y ahí nos vamos a la coherencia o la incoherencia de la famosa biodescodificación. O sea, ¿cuál es el mensaje, me tengo que preguntar yo, que trae la enfermedad? Acá no es la cigüeña que trae un bebé con un pan debajo del brazo. Tengo que aprender a descubrir cuál es el mensaje de esa artrosis de rodilla derecha o izquierda. Pero Daniel, discúlpame, suponete que te viene a tu consultorio un señor que tiene 83 años y que está con muchísimo dolor en las articulaciones. La verdad es que quizás... Le puedo hacer un suero a ese paciente.
Pero y no, le puedo no hacer daría- una desintoxicación Sí. previamente a ese paciente. Sí, pero quizás, digamos, te meterías tanto a ahondar qué es lo que, o sea, vale la pena, siempre vale la pena, pero me refiero a una persona grande que ya lo que quiere en realidad curarse, lo que no quiere tener dolor. Claro. ¿Cómo haces? ¿Tenés algún tratamiento más corto? Alguna magia. No, Una la magia. magia es irreal, la magia no existe. A ese paciente, por ahí no me voy a meter mucho en los conflictos emocionales, Claro. sino voy a tratar de limpiarlo, de sacarle Sí. toxinas, de hacerle sueros para que tenga mejor calidad de vida. Y también le puedo hacer factores de crecimiento si le gusta, porque aunque tenga 83 o 85 años, también va a querer caminar sin dolor. Entonces, no me voy a meter mucho en la parte de biodescodificación o de los conflictos emocionales que los llevan a enfermar. Voy a ser más cauto, pero al que es más joven y que le quedan muchos años de vida por delante, Sí. yo pretendo que él tenga calidad de vida. Por supuesto, es lo que estamos buscando. Claro. Así que bueno, Daniel, yo te agradezco mucho de todas maneras a esta persona mayor. Si te viene a ver y no vamos a ahondar mucho en sus cosas, seguramente le va a encantar poder hablar porque no son escuchadas a veces y a lo mejor vas a poder ayudarla desde ese punto también. Gracias, Muchas Claudia. gracias. Después de haber disfrutado este momento aquí en San Isidro, con la catedral, acá tenemos el Colegio San Juan el Precursor. ¿Qué hacemos ahora, Alejandro? Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos. Muy bien, vamos a una tanda entonces. ¿Querés tener una obra de arte entre tus manos? Entonces no lo dudes. Lapiceras Visconti, un sello de distinción. Biorepolarizador Biomed, artrosis, postoperatorios, enfermedades autoinmunes. Hoy puede disfrutar los beneficios de este equipo en su hogar. Alquiler y venta, teléfono 15 3170 8939. Pistola para mesoterapia Mesoviv. Equipos confiables y seguros de fácil manejo. Imprescindible en todo consultorio profesional. Teléfono 4755-7182. Seguimos en el programa, seguimos en Salud en Tiempo de Cambio. ¿Te parece que vayamos a ver otra nota, Claudia? Vamos, acompáñenos. Adelante, por favor. Muy bien, estamos en el consultorio del doctor Adrián Di Sanzo. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola Claudia, muy bien. Gracias por haber venido a mi instituto. No, gracias a vos por recibirnos. Hay un tema que me gustaría que charlemos porque lo vamos a ir tratando, no sé si todos los programas, pero en la mayor parte de los programas, que es el dolor crónico, algo que mucha gente está padeciendo. Contanos un poquitito cómo lo tratás, por favor. Sí, esta es una de las especialidades que hacemos en el instituto y sobre todo nos consultan muchísimo por lo que es dolores lumbares, como las famosas hernias de disco, bueno, que tan mal ponen al paciente. Fíjate desde el punto de vista humano, emocional, el paciente que está con un dolor crónico empieza a cambiar su carácter, se pone muy intolerante y toda la familia que está alrededor de ese paciente sufre también esas consecuencias. Un paciente con dolor crónico es un paciente demandante para ese núcleo familiar, él mismo se siente mal porque se siente que ya no es útil, que lo tienen que cuidar y siente que no es él, ¿sí? Entonces es bien importante y no es solo el dolor. Entonces lo que tenemos que devolver es eso. Para mí lo más gratificante que me ha pasado es cuando restaurás eso, ¿no? Viene el hijo por ahí, el paciente, y dice: gracias doctor porque me devolvió a mi padre, o sea, el que realmente era mi padre, ¿sí? No aquel cascarrabia que se enojaba, no, que el paciente cuando luego le sacás el dolor vuelve a ser realmente, o sea, con su carácter habitual y todas las virtudes de la persona. Y por ahí como el dolor nos saca lo peor de uno. Claro, seguro, seguro. Entonces, es importante que tener en cuenta esto. Un paciente que está con dolor crónico ha habido un desgaste importante de neurotransmisores en su cuerpo. ¿Por qué? Porque está sometido constantemente a un estrés. Dolor es estrés, ¿sí? Si no vemos eso, estamos equivocando el parámetro. Por eso muchos neurólogos tratan al dolor con antidepresivos, ¿sí? Porque cuando no estamos felices nos duele menos, decimos, ¿sí? Cuando estamos mal, cualquier cosa nos duele mucho.
Entonces hay un equilibrio dinámico entre lo que es el humor y el dolor. Entonces cualquier paciente que está con un dolor crónico, yo lo veo como un paciente con estrés crónico y hay que ir a tratar ese estrés, ¿sí? Tenemos desde el punto de vista de medicina biológica y ortomolecular una sustancia maravillosa, que es el 5-hidroxitriptofano, que gracias a Dios lo tenemos actualmente en el país, es algo fácil hoy en día de conseguir, y lo que le va a dar a ese paciente es devolver todo ese desgaste que ha sido producido con el estrés. Le va a dar serotonina, y la serotonina es esa hormona que si no la tenemos, estamos intolerantes, estamos muy reactivos, estamos violentos, no dormimos, y se nos agota justamente por una de las cuestiones más importantes es el estrés. El estrés nos agota la serotonina y eso nos lleva a esos caracteres reactivos, a sentirnos mal, de mal humor. Entonces primero devolvamos también a ese cuerpo la serotonina, que se hace a través de esta molécula que es el triptofano. Y lo fundamental, sacarle el dolor lo antes posible a ese paciente. De estos tenemos varias herramientas. ¿Cómo se trata el dolor? Bueno, depende del paciente que nos venga. Si el paciente está tomando altas dosis de calmantes, corticoides, le han dado de todo, puede ser que un paciente que esté bloqueado, por ejemplo, tiene una hernia de disco, el disco está pinzando esos filetes nerviosos y por más antiinflamatorio y corticoides que se le ponga, está pinzando ese nervio y no va a resolver hasta que el disco deje de apretar ese filete nervioso. Y para esto las maniobras de columna vertebral que hacemos en el instituto, que son unas maniobras muy suaves, la terapia neural, que es la aplicación de procaína en ciertos puntos, las ventosas, que hoy en día se vuelven a usar, gracias a Dios se recuperó el concepto de aquellas viejas ventosas que usaban nuestras abuelas, y son parte fundamental en este tratamiento, sobre todo la manipulación vertebral no agresiva, que es colocar la vértebra desplazada en su lugar. Y con esto lo que hacemos, porque se producen micro o subluxaciones vertebrales, eso hace que el disco salga un poquito de su curso y contacte el filete nervioso. Cuando arreglamos con una manipulación muy suave esa columna, hacemos que el disco se desplace levemente y ya deje de pinzar ese filete nervioso, y ahí estamos en condiciones recién de hacer, por ejemplo, una terapia neural o cualquier terapia de las que conozcamos, para ahí sí empezar a aliviar realmente ese dolor, porque mientras tanto, si está pinzado ese nervio, la mala noticia es que le va a volver el dolor y no va a responder a ningún antiinflamatorio ni nada que se le dé al paciente. Por eso esto lo saben muy bien los quiropractas y los que hacen estas terapias de manipulación. Yo hago una que es muy suave, para mí la quiropraxia tiene cosas que son por ahí muy fuertes y no todos los pacientes les resulta bien. Yo hago una manipulación muy suave en la columna, que eso me permite reducir estas subluxaciones y reducir estos pinzamientos de los filetes nerviosos. Experimentado, lo has hecho conmigo en 2 oportunidades y realmente... ¿Se tolera? Sí, no solamente se tolera, sino que es como que estás un tiempo sin dolor. El tema es que hay que tener constancia, obviamente. Sí, hay que tener en cuenta que esa columna, muchas veces los ligamentos que sostienen el disco han sido debilitados, y que, bueno, tiene que el paciente recuperar esa contención a nivel ligamentaria, que para esto la medicina biológica y ortomolecular nos da el colágeno y la vitamina C, que es un estimulador de colágeno. Por eso nos apoyamos tanto cuando hacemos cualquier paciente que tiene un dolor producido por un problema discal, aplicar colágeno, porque sabemos que el disco se va a fortificar. Aplicar vitamina C, porque la vitamina C es antiinflamatoria y además estimula la formación de colágeno. Entonces, son muchos pilares y es un tratamiento individual para cada paciente. Por eso lo de ortomolecular. Ortomolecular significa eso, ser individual en la molécula que el paciente necesita. Y para eso es necesario un diagnóstico bastante preciso de cada paciente y ser bastante individualista y ver no solo ese disco, sino integral al paciente, de qué le está faltando en lo emocional, qué le está faltando en lo anímico, qué le está faltando en lo físico y qué está produciendo puntualmente ese dolor y qué significa ese síntoma y qué le genera a ese paciente. Doctor, discúlpeme, y usted está tocando ahora, o estás tocando el tema de la columna. ¿Qué pasa con personas con codo de tenista, con problemas dolores en las rodillas, de cabeza? O sea, el dolor en general. Por eso, vemos, por ejemplo, para las rodillas, lo que anda espectacular es el plasma rico en plaquetas,
con células madres maduras, que se obtiene de la misma sangre del paciente. Es un tratamiento lo más biológico que hay porque estamos usando la misma sangre del paciente. Esto por un proceso bioquímico que hacen los bioquímicos y los hematólogos. Ellos extraen de la sangre la centrifugada del plasma y nosotros aplicamos el plasma en forma local. Por ejemplo, si es una rodilla que es una rodilla que tiene una artrosis y por la artrosis genera un rozamiento entre un hueso y el otro y eso genera una fricción y una inflamación. Al aplicar ese plasma tenemos la posibilidad de generar que deje de rozar un hueso contra el otro y generar nuevo cartílago. Y esto es lo más nuevo que tiene la medicina y lo más prometedor. Yo hace un año ya que estoy con estos tratamientos y si antes pensaba que la artrosis no tenía cura y no iba para atrás, hoy la medicina biológica nos da la posibilidad que algo 100% natural, mejorar esa artrosis, detenerla por completo y en muchos casos revertirla. O sea, Adrián, que si uno viene a este consultorio se queda tranquilo de que aunque sea con un poquito menos de dolor, porque le ha pasado... El paciente, sí, en todos los casos... es muy raro que... O sea, tardará un poco más, menos, pero por lo menos aliviado de aquí se va a ir. Aliviado y lo fundamental que es mi objetivo, siempre el paciente se tiene que ir curando, ¿sí? No solo... Esperanzado además, ¿no es cierto? Pero no solo tapar ese dolor con algo que le saque momentáneamente, sino activar el mecanismo de curación para que el día de mañana no necesite ir a ningún médico, ningún tratamiento, nada, que esté feliz en su casa sin depender de una aplicación médica constante. O sea, que el paciente se sane. Bueno, la verdad es que te agradezco muchísimo. Creo que la mayoría de las personas estamos con dolores y más con el paso del tiempo. Sí, el mensaje sería este. Busquen, porque hay médicos capaces de solucionar estos temas. No se dejen operar tan fácil, no se permitan decirle que esto no tiene cura y usted va a vivir así. Busquen. Hay médicos muy capaces en nuestro país, no hay que viajar muy lejos. Hay médicos formados en estas medicinas y realmente los resultados que tenemos son muy buenos, así que el mensaje para la gente es eso, que siga esperanzada, que crea en la medicina, que busque a su médico con el cual se sienta cómodo y bien y que la sepa llevar para ir sanando cada vez más su cuerpo y que tenga una calidad de vida lo mejor posible. Bueno, mira, te agradecemos muchísimo y por supuesto que vamos a seguir tocando este tema y los métodos y tratamientos que vos usás. Y además también vamos a ver pacientes más adelante y cómo van evolucionando. Cómo no, me gustaría que veamos juntos los pacientes, así podemos entender de qué se trata más todo esto que está maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Vamos a ir a una muy pequeña tanda, pero les pido por favor que no se vayan. Miren los auspiciantes que tenemos, que como los elegimos, como otros médicos, como las distintas técnicas, nos encargamos de que sean serios y que a ustedes les sirvan. Ya volvemos. ¿Querés tener una obra de arte entre tus manos? Entonces no lo dudes. Lapiceras Visconti, un sello de distinción. Biorepolarizador Biomed. Artrosis, postoperatorios, enfermedades autoinmunes. Hoy puede disfrutar los beneficios de este equipo en su hogar. Alquiler y venta, teléfono 15-3170-8939. Pistola para mesoterapia Mesoviv. Equipos confiables y seguros de fácil manejo. Imprescindible en todo consultorio profesional. Teléfono 4755-7182. Majestuosa esta catedral, realmente me pareció increíble. Un placer, como dijimos al principio del programa, se lo recomendamos. Disfrutamos este lugar, como espero ustedes hayan disfrutado este programa. Y la semana que viene vamos a seguir mostrándole lugares de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, como en este caso la zona norte del partido de San Isidro. Y les voy a hacer una recomendación. Vengan con sus familias o con sus novias. Acá nomás hay una plaza los fines de semana donde hay una feria artesanal que vale la pena porque van a ver, no sé, algo muy pintoresco y van a poder comprar alguna cosa si quieren. Así que, bueno, espero que este programa haya sido ameno para ustedes. Nosotros lo pasamos muy bien y bueno, será hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, disfruten, aprovechen cada momento y como decía Claudia, aparte de estos lugares, toda esta zona de San Isidro tiene lugares muy lindos para comer, para pasar el día. Es realmente un lugar que se lo recomendamos. Hasta la semana que viene. Chao. Lights will guide